Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Triax Euro LX 0W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Triax es un fabricante de lubricantes de origen estadounidense que recientemente ha llegado a Europa. En este caso vamos a analizar el modelo gama alta en viscosidad 0W40 destinados a vehículos europeos. En lo que respecta a la información que podemos encontrar en su página web, nos indica que este modelo Triax Euro LX 0W40 está formulado con bases PAO y éster. Pasamos a su ficha técnica, nos indica que tiene una densidad relativa de 0,855, viscosidad cinemática a 100 grados 78,93, viscosidad cinemática a 100 grados 13,8 e índice de viscosidad 173. En cuanto a su viscosidad a temperaturas bajo cero, en este caso nos indica 30 grados bajo cero y aquí hay un error. Quiero pensar que es un error tipográfico, ya que si miramos la tabla SAE J300, que es la tabla que determina los rangos de viscosidad que han de tener los aceites a distintas temperaturas para poder homologarse con un SAE determinado, vemos que a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que nos indica que se ha medido la ficha técnica del fabricante Triax, se miden los 5W, pero en este caso se trata de un 0W y esta prueba debe realizarse a 35 grados bajo cero. En cuanto al punto de inflamación, nos indica 232 grados, punto de vertido, punto de congelación 50 grados bajo cero. El aspecto visual, el color 2, esto se mide en una tabla y lo que mide es la opacidad que tiene el líquido en concreto. Un valor 2 es que es bastante translúcido. En cuanto al porcentaje de evaporación, NOAC nos indica un 8%, TBN, que mide la reserva alcalina, nos indica un valor 11 y en cuanto a su viscosidad, HTHS, que es una viscosidad que se obtiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, nos da un valor 4. En cuanto a las especificaciones, nos indica que es un API SN ACEA A3B4, con lo que es un aceite denominado Full SAPS, un aceite destinado a vehículos que no equipen sistemas de posttratamiento de gases como el filtro de partículas, que también se conoce como DPF, GPF, SCR. También nos indica que es apropiado utilizarse en donde se requiera la norma Porsche A40, BMW LL01, Mercedes-Benz 2293, 2295 y 2265. Del grupo Volkswagen 50500, 50301, 50200 y 50000, grupo Nissan 999PK00W40M1, Fiat Chrysler MS 12991 y grupo Chrysler nos aparecen las normas 681 7106 GA, MS 12633, MS 10725 y también nos aparece una norma 681 71 067 GA. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 86,3, viscosidad cinemática a 100 grados 14,4 e índice de viscosidad 174. Lo que es la viscosidad cinemática a 40 grados, en este caso ha dado bastante por encima de lo que declara el fabricante en la ficha técnica y su viscosidad cinemática a 100 grados ha dado ligeramente por encima de lo que declara el fabricante en la ficha técnica. Con todo y con ello sigue estando dentro de valores promedios comparados con otros 0W40. En cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos que tiene el aceite, recordar que en el funcionamiento normal de cualquier motor se van generando distintos tipos de ácidos derivados principalmente de la quema de combustible y es la reserva alcalina la encargada de ir neutralizando estos ácidos para que por un lado no ataquen al propio motor, a los componentes internos, así como también evitar que ataque al propio aceite. Ha dado un valor 9,7, es ligeramente más bajo que lo que declara el fabricante en la ficha técnica de 11, pero nuevamente se sigue encontrando dentro de valores promedios comparados con otros aceites equivalentes. En lo que respecta al TAN, que en este caso es todo lo contrario a la reserva alcalina, lo que es el TAN mide la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor 2,01, nuevamente comparados con otros modelos equivalentes es un valor promedio y aquí se suelo indicar que es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre la reserva alcalina, el TBN, y la acidez, el TAN, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor, la reserva alcalina se va a ir agotando y la acidez va a ir aumentando. Llegará un momento en que se aproximen muy peligrosamente o que lleguen a invertirse, que la acidez se quede por encima de la reserva alcalina y ese sería un indicador de que el aceite ha llegado a su final de vida.
En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. 138 partes por millón es un buen valor, si bien es cierto, no va a batir ni mucho menos ningún récord aquí en el canal, pero como norma general, este aditivo concreto hay muchos aceites que directamente no lo utilizan o que utilizan concentraciones inferiores. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función la de antidesgaste y antioxidante. 889, 959 son valores promedios comparados con otros aceites equivalentes. Boro es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también su concentración, cumple distintas funciones. En este caso lleva tan solo 6 partes por millón, es una concentración muy reducida. Aquí lo más probable es que esté haciendo función de dispersante. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, 31 partes por millón, también es una concentración bastante reducida. Y en cuanto al calcio, que junto con el magnesio también hace función de detergente neutralizante, lleva 2927, que es un valor promedio comparado con otros aceites equivalentes. En cuanto al wolframio, es un aditivo que hace función de antidesgaste, antioxidante e inhibidor de la corrosión. No se ha medido, desconozco si el fabricante lo utiliza. En principio no he visto ninguna mención en lo que es la publicidad de la página web. Titanio también, junto con el wolframio, es un aditivo que tiene propiedades similares. En este caso sí se ha medido y no se ha utilizado. Y en cuanto al parámetro de oxidación, esto es un valor que en los aceites nuevos vírgenes sin utilizar, como en la muestra que yo he mandado al laboratorio, nos puede dar una pequeña idea de si el fabricante para la formulación de este aceite ha podido utilizar o no éster en su formulación. En este caso está dando un valor 4, esto es indicador directo de que este aceite no contiene éster. Aquí os dejo una captura del documento en PDF que me manda a mí el laboratorio, pone algunos datos más de los que yo os he indicado. Si estáis interesados en verlos, podéis pausar el vídeo. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuestos ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. Hay una cresta que en este caso se echa de menos, ya que el fabricante afirma en la publicidad de su página web, así como también en el propio envase, que este aceite contiene éster, y al menos la unidad concreta que yo he comprado y he mandado a analizar indudablemente no contiene éster. De contener éster, aparte de tener un parámetro de oxidación más elevado, que hemos visto que tan solo de 4, debería ser notablemente más alto, deberíamos ver una cresta muy pronunciada en torno a 1740-1750. La siguiente cresta, que se forma en la derecha del todo en torno a 722, sí que supera la línea que he marcado en horizontal de 1, señal que en este caso sí, como indica el fabricante, este aceite contiene PAO. En esta otra espectroscopia, en este caso por transmitancia con las crestas hacia abajo, nuevamente se echa de menos la cresta que debería de formarse en el caso de contener éster, como así afirma el fabricante. Repito, en esta muestra que yo he comprado no contiene éster, debería de formarse en torno a 1740-1750, una cresta muy pronunciada que superase holgadamente la línea horizontal de 10. Y por último, nuevamente la cresta que se forma en torno a 722 en la derecha del todo, sí que supera la línea horizontal, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. En lo que respecta a la hoja de seguridad, que es el documento que han de emitir los fabricantes, en donde han de indicar si han utilizado para la formulación algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud, aparece que en lo que es la base utilizada en torno a un 75-80%, y en cuanto a aditivos, modificadores de fricción y antidesgaste en torno a un 20-25%. En esta tabla podemos ver los distintos grupos de bases en donde se clasifican las distintas categorías de componentes que se utilizan para la formulación de los aceites. Aparecen las bases grupo 1, 2 y 3, que son bases que provienen directamente del crudo, del petróleo, y las bases grupo 4 y las bases grupo 5, que son las realmente sintéticas porque son sintetizadas en laboratorio. En este aceite concreto, el Triax 0W40, pese a que el fabricante nos indica que se ha formulado con base PAO, que pertenece a las bases grupo 4, y con base éster, que pertenece a las bases grupo 5, como hemos podido comprobar, aquí las bases grupo 5, en la muestra que yo he comprado y he mandado a analizar, brilla por su
su ausencia, y teniendo en cuenta la espectroscopia y comparándolas con otras espectroscopias de otros muchos aceites que han pasado por aquí por el canal, podemos calcular que contiene en torno a un 50, quizás un 60% de aceite base PAO, y hasta completar el 100% de la composición de la base se complementan con bases grupo HC, grupo 3, con polímeros espesantes y con el paquete de aditivos. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. La verdad es que me ha dejado un poco un mal sabor de boca, porque el fabricante sí que hace publicidad al molibdeno, que lo contiene, hemos visto que contiene en torno a 130 140 partes por millón. También hace mención al PAO y hemos podido comprobar que sí que contiene, viendo la cresta que se forma en torno a 722, pero la ausencia de éster, que el fabricante hace publicidad a ella tanto en la página web como en el envase, pues no es cierta. Esto, la verdad, no sé si es debido a un fallo puntual, que también es un problema serio, pero es posible que la partida concreta que yo he comprado ha salido sin éster. Eso debería de controlarse mejor, o es que de verdad no contienen éster. Al menos ya os digo que la muestra que yo he comprado no lo contiene. Pese a esa pequeña gran cagada que ha tenido aquí el fabricante, como tal, no es un aceite malo, no quiere decir que sea malo, pero sí que es cierto que el fabricante te está intentando vender una cosa que no se ajusta a la realidad. No es, te está publicitando que es un aceite que contiene PAO, contiene éster, y el éster, como hemos podido comprobar, brilla por su ausencia. Entonces aquí el usuario final puede sentirse y debe sentirse un poco defraudado, un poco engañado. En cuanto al resto de propiedades, son buenas propiedades. Sí que es cierto que ha tenido una cagada también la ficha técnica en cuanto a la viscosidad a temperatura bajo cero. Quiero pensar que es un error tipográfico, de lo contrario no estaríamos delante de un 0W40 sino de un 5W40. Lo que es la viscosidad a 40 grados es notablemente más viscosa que lo que declara el fabricante en la ficha técnica. La viscosidad cinemática a 100 grados también es ligeramente superior. Suele pasar que no todas las partidas salen exactamente iguales, lo que es la ficha técnica es algo orientativo, pero creo que de todos los aceites que han pasado por aquí por el canal es, si no el que más, uno de los que más ha tenido diferencia con respecto a lo que declara el fabricante en la ficha técnica con respecto al producto final. No solo ya en el tema del éster, que no lo contiene, sino que también el tema de las viscosidades está ahí un poco bailado. En cuanto al paquete de aditivos, es un paquete de aditivos correcto, que salvo por el tema del molibdeno, que sí lleva, y como he indicado anteriormente, lleva ligeramente por encima de la media, pues el resto de aditivos que han aparecido en el análisis de laboratorio pues no son nada del otro mundo. Aquí la verdad el fabricante no ha tirado mucho de imaginación. En cuanto al precio, este aceite solo lo he encontrado que se comercialice en envases de 1/4 de galón, que pasado a mililitros no llega exactamente a 1 litro, son 946 mililitros y su precio ronda en torno a los 19-20 euros. Me parece un poco caro porque si al menos tuviese ese éster que anuncia el fabricante, que como hemos podido ver es inexistente, pues si sí lo contuviera y me dices, bueno, pues que lleva en torno a un 60% de aceite base PAO y que tiene en torno a un 10, un 15% de éster, entonces sí estaría en un precio más acorde a lo que es el producto final, pero en este caso no llevando el éster que anuncia el fabricante, un aceite con en torno a un 50-60% de base PAO y un paquete de aditivos que no es ni mucho menos el mejor que ha pasado por aquí, pues lo veo caro, porque por ese mismo precio en este mismo canal hemos podido ver aceites que contienen un mejor paquete de aditivos y una mejor base. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.